muy claro, todo eso se va a ver la próxima semana también, porque ahí vamos a cerrar la unidad, ¿ya? Vamos a cerrar la unidad, vamos a retroalimentar, vamos a cerrar, vamos a ver ejercicios. Entonces hay tiempo para ver cosas chiquillas, ¿ya? Y aparte, si nos llega a quedar un poco de materia, lo podemos ver también la próxima semana. Entonces, chiquillos, chiquillas, estoy compartiendo acá un PPT. ¿Me pueden avisar si es que se ve? ¿Sí? Ya, maravilloso, maravilloso. Entonces, ¿qué fue lo último que dijimos? Lo último que dijimos acá. Ah, chicos, y una última pregunta. ¿Se ve como un cuadradito negro al lado derecho, como tapando algo de la pantalla? ¿O no? ¿No se ve nada tapando? ¡Ah! Maravilloso. Ya, genial, genial. Ya, bacán, porque antes se me había como desconfigurado el zoom y las cosas que yo abría me tapaban la pantalla. Ya, genial. Chicos, entonces, la última clase, nosotros estuvimos trabajando con potencias. Las potencias, si ustedes recuerdan, eran una multiplicación reiterada de un número por sí mismo. Por ejemplo, si teníamos algo como esto, lo que expresaba o representaba esto era la multiplicación de 2 por sí mismo 3 veces. Porque el numerito de acá abajo, el cual se iba a llamar la base de la potencia, nos indicaba quién o qué elemento se estaba multiplicando por sí mismo. Y el numerito de acá arriba, que se llamaba exponente, nos indicaba cuántas veces se realizaba dicha multiplicación. Entonces, en este caso, 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, lo cual es 8. Por si acaso, solamente aquí, eh, para que lo tengan presente, no caigan en este error. Un error muy común acá es decir que eso es 2 por 3, ¿ya? Lo cual nos daría 6, que es un resultado que está súper malo. ¿Ya? Así que no caigan en ese error, chicos. Eso no se puede hacer. Eso no. Se los comento porque la prueba de transición va a aparecer esto como distractor en las alternativas, así que tengan mucho cuidado. ¿Ya? Entonces, habiendo aclarado eso, tenemos la definición de una potencia, que es un número multiplicado por sí mismo. Ahora bien, en potencias lo que uno busca es el resultado de esta multiplicación reiterada, es decir, cuánto me da luego de multiplicar. Pero, por ejemplo, puede existir el caso en que a mí no me pidan el resultado, sino que me pidan qué número elevado a algo me da cierto resultado. Por ejemplo, acá, chiquillos, en el ejemplo que yo ya escribí, ¿qué número debería escribir yo en ese recuadro que está ahí en blanco? Debería escribir el 5, ¿cierto? El 5, porque es el 5 al cuadrado el número que me da 25. ¿Ya? Y a ver otro ejemplo, a ver otro, a ver otro. Y si yo les digo esto, ¿qué número tendría que escribir ahí en el recuadro en blanco, chiquillos? Aquí no fue tan inmediata la respuesta, pero ahora los veo. Sería un -2, ¿cierto? Lo voy a poner entre paréntesis para que no se nos olvide el signo. Entonces, acá tenemos dos ejemplos en que tendríamos que estar buscando la base de una potencia. A ver, veamos uno más. Aquí. A ver este. A ver si me pueden ayudar ustedes. Ya, aquí Kenzo dice 2 tercios, el Seba también. Bueno, no, sí, entendí Sebastián, entendí que quiso escribir 2 tercios. Igual me pasa a veces con el slash. Draconi también, ya, sería un 2 tercios. Entonces, si ustedes se fijan acá, en estos tres ejemplos que estamos dando, no estamos buscando el resultado de la multiplicación, porque el resultado me lo están dando. En los tres casos, en los tres ejemplos que le di, nos están dando el resultado de dicha multiplicación, nos están dando nuestro exponente. Entonces, lo que estaría faltando es el número que elevado al exponente nos dé cierto resultado. Nos estaría faltando, chiquillos, la base de nuestra potencia.
Entonces, hay un elemento, hay un objeto matemático que nos indica cuándo tenemos que buscar la base de una potencia. Y ese objeto matemático, chiquillos, es la raíz. Las raíces son las que nos indican que nosotros tenemos que buscar la base de cierta potencia. Entonces, es importante que nosotros podamos identificar cómo interpretar una raíz, cuál es el orden correcto de interpretar una raíz. Entonces, voy a borrar acá y voy a tomar uno de esos dos ejemplos, o sea, uno de esos tres ejemplos, el primero, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos acá esto de aquí, que era así, esto puede aparecer escrito de otra forma, chicos. Y esta es la forma de escribir una potencia en su forma como de raíz. Miren, acá el número que nosotros estamos buscando es lo que busca una raíz. El símbolo de la raíz, chiquillos, que utiliza es como este de acá. No sé si ustedes lo han visto alguna vez en la vida. Es como ese. Y donde este valor, el que voy a destacar aquí en color amarillito, es el número que va al interior de la raíz. Va acá adentrito. Y el exponente que acabo de encerrar en un círculo es el número que va aquí encima de la raíz. Entonces, a ustedes les pueden pedir la base de una potencia de esta forma, o les pueden pedir la base de una potencia de esta forma. En ambos casos, chiquillos, tenemos exactamente lo mismo. En ambos casos nos está pidiendo que busquemos la base de una potencia. Solamente que lo piden o lo preguntan de formas distintas, pero no está pidiendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos concluir, chiquillos, de momento? Es que una raíz lo que nos pide es calcular la base de una potencia. Es la base de una potencia, chiquillos. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerle nombres a estas cositas. Ya dejemos de trabajar con un caso particular, con ese 2 y ese 25, sino que ahora pongámoslo ya más con letras. Entonces, chiquillos, hasta el momento, ¿hay alguna duda? ¿Me he escuchado bien? ¿Ya se escucha bien? ¿Todo claro? Maravilloso, maravilloso. Ya, desconfiado un poco del internet de mi celular y parece que no es tan malo. Ya, chiquillos, entonces, vamos a definir la raíz, chiquillos, de inmediato. La forma genérica de una raíz es, permiso, voy a borrar ahora mi ejemplo, es esta que ustedes ven acá. Entonces, si se dan cuenta, ahora ya no tenemos los numeritos, sino que tenemos ya nuestras letras. Entonces acá vamos a ponerle nombre a estos elementos. Los nombres son, chiquillos, los siguientes. El numerito que está como arriba de este símbolo, que en potencia será nuestro exponente, acá pasa a llamarse índice de la raíz. Entonces el numerito que va arriba es el índice. Y lo que está adentro de la raíz se llama cantidad subradical. Cantidad subradical. O subradical le llaman en algunos lados, hacia seca. Pero es la cantidad subradical. Entonces, tenemos nuestro índice, nuestra cantidad subradical. Por si acaso, chiquillos, el índice, el n, lo voy a escribir acá arribita, no puede ser cualquier cosa. El índice tiene que ser sí o sí un número natural más grande que 1. Es decir, nuestro índice puede ser un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 y así sucesivamente. No puede ser otro valor que no sea esos de ahí, chiquillos. Entonces, el índice no puede ser un 1, un índice no puede ser negativo, no puede ser un decimal, tiene que ser exacto de 2 hacia adelante. ¿Ya? Por si acaso, para que ustedes no lo olviden. Entonces, unos ejemplos acá podrían ser estos de aquí, miren. Acá tenemos una raíz. Esto se lee, chiquillos, como raíz de 4. La raíz de 4 es 2, debido a que 2 elevado a 2 es 4. Entonces, si 2 elevado a 3 es 8, la transformación aquí que nosotros podemos hacer es la siguiente. Como el 2 elevado a 3 es 8, entonces la raíz S3 de arriba se lee como cúbica de 8.
es igual a 2. Porque nosotros buscamos qué número elevado a 3 nos va a dar el 8 que está dentro. Entonces, nuevamente nosotros buscamos determinar la base de una potencia, chiquillos. Nosotros buscamos este numerito de acá. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, también tenemos un caso donde hay una fracción elevada a 3. Chiquillos, aquí, ¿cuánto da como resultado eso? ¿Cuánto da ese un tercio elevado a 3? Si me pueden decir ustedes, ahí en el chat, por favor. Cuidado, Carlos. Cuidado, Rafaela. Por ahí sí, Derian, Benja, Vicenzo, ahí sí, pues chicos, miren. El un tercio elevado a 3, recuerden las propiedades de las potencias. Si yo tengo una fracción elevado a algo, ese algo eleva tanto al numerador como al denominador. Es decir, eleva a tanto al 1 como al 3 de abajo. Y eso nos da como resultado, arriba es 1 por 1 por 1, 1, y abajo es 3 por 3 por 3, o sea, 27. Entonces, un tercio elevado a 3 es 1 partido por 27. Entonces, la raíz cúbica, no pida disculpa, Carlos, no se preocupe. La raíz cúbica, entonces, de 1 partido de 27 va a ser igual a un tercio. Entonces, chiquillos, nosotros vamos a tener que determinar o buscar, nuevamente les repito, la base de una potencia. Es una base. Ahora bien, aquí hay una actividad que realmente es bien larga, chiquillos. Así que vamos a determinar de inmediato las propiedades como más relevantes de las raíces, ¿ya? Porque vamos a empezar con logaritmos hoy día. Miren, entonces, estos casos que nosotros tenemos acá con números, los podemos ahora traducir a letras. Y esto, chiquillos, es como nuestra primera definición relevante acá. Entonces, si yo tengo una raíz con cierto índice, n, yo voy a hacer una acá, y cierta cantidad subradical, z, eso nosotros lo podemos traducir a lo siguiente. Si esa raíz, chiquillos, vale cierto valor, no sé, m, entonces podemos hacer la transformación de que m, el resultado elevado a nuestro índice, nos tiene que dar como resultado lo que esté adentro de la raíz. Es decir, buscamos un número que elevado al índice nos dé como resultado nuestra cantidad subradical. Nos dé como resultado la cantidad subradical. ¿Ya? Eso es lo que busca la raíz, chiquillo, en el fondo. Entonces, aquí tenemos ya la definición. Yo creo que con estas letras queda más bonito. Si tengo una raíz de índice n de un a, eso es igual a un b, podemos decir entonces que ese resultado elevado al índice nos da como resultado lo que tenemos al interior de la raíz. Condiciones, chicos, y estas son importantes. Miren, el índice es un número. Al tiro se lo explico, Cristian, dame un segundito. Déjame terminar con esto. Mira, el índice es un número que puede ser 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Es un número exacto más grande que uno. Entonces nosotros podemos separar el índice en pares y en impares. Entonces, ¿qué es lo que dice esta primera oración? Lo que dice esta oración, chiquillos, es que si n es par, es decir, si el exponente es un número par, hay una condición. Hay algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es eso? Chiquillos, si nuestro índice es par, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, si mientras sea par, adentro no puede ser negativo. Esa es nuestra condición que tenemos acá. Es decir, que si ustedes le dicen, chiquillos, calculen la raíz cuadrada de menos 16, esa raíz no se puede calcular, al menos en los números reales. Entonces, eso es lo que nos dice esa condición, chiquillos, que si el índice es par, adentro no puede ser negativo. ¿Ya? No puede ser negativo entonces adentro. Si n es impar, es decir, si es un 3, si es un 5, si es un 7, no hay condición. Entonces,
está todo bien ahí. Entonces, con lo que hay que tener cuidado es cuando haya un índice que sea par, chiquillos. ¿Ya? Recuerden entonces, chiquillos, que toda raíz que esté bien definida. Ignacia, ¿qué cosa no entendió? Ah, ya, es que mira, lo que pasa aquí es esto de acá. Mira, es que hay raíces, por ejemplo, como, no sé, esta de acá, que tú la puedes calcular, porque tenemos que buscar qué número al cuadrado me da 4. Esa raíz es 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es igual a 4. Y aquí, Cristian, voy a aprovechar de responderle a usted también. Pero, por ejemplo, no sé, yo puedo tener cosas con fracciones, no sé, como esta de acá. Entonces aquí yo debo buscar qué número elevado a 3 es 1 partido por 27. Entonces, acá yo calculo las raíces como por separado, de arriba y de abajo. Veo qué número elevado a 3 es 1 y qué número elevado a 3 es 27 en este caso. Eso era lo que decía la 2, Cristian. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular esto? Aquí yo tendría que buscar un número que elevado al cuadrado me dé menos 16. A ver, veamos. Chiquillos, ayúdenme ustedes. ¿Qué número al cuadrado da como resultado menos 16? ¿Será el 4? A ver, 4 al cuadrado es 4 por 4, me da 16 positivo, así que no puede ser 4. Hay el menos 4, a ver, si le pongo el menos 4, voy a tener acá menos 4 al cuadrado, lo cual es menos 4 por menos 4, lo cual también me da 16, po. Entonces ocurre, chiquillos, que no hay ningún número real, no existe ningún número que me permita resolver esa raíz. No existe. Y eso es lo que dice la condición, chiquillos, que hay ciertas raíces que nosotros no vamos a poder calcular. Entonces hay que establecer una condición. ¿Y cuál va a ser esa condición? Si este número, el número que está en el índice, es par, adentro de la raíz no puede haber algo negativo. Eso es lo que dice la condición, chiquillos. Entonces, por ejemplo, esta raíz eh, no existe, no se puede calcular porque no cumple con la condición. Es que, Rafaela, la base es menos 4. Entonces, si tú lo pones así, en el fondo es como si estuvieras incluyendo el paréntesis, porque sería un menos 4 por menos 4. Porque tú acuérdate que buscas la base de una potencia. Y si dices que la base es menos 4, el menos 4 es la base. Entonces no le puedes poner un signo a uno y al otro no, porque es el menos 4 quien se multiplica por sí mismo. ¿Ya? Entonces eso es lo que dice la condición, chiquillos. Yo no puedo poner cualquier cosa adentro si el índice es par. ¿Ya? Entonces, eso era lo que decía acá. Nada más que eso, chiquillos. Ahora sí, ¿se entiende el tema de la condición que tenemos? Sí, 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 ya. Pulento, pulento. Ya, chiquillos, acá unas raíces que les conviene, perdón, aprenderse. Pero ese tiro yo muestro lo que está bajito. Son las raíces cuadradas exactas. Chiquillos, estas apréndanselas, porque aparecen a cada rato en la prueba. La raíz de 1, la raíz de 4, la raíz de 9, la 16, y así sucesivamente. Chiquillos, esas raíces valen lo siguiente. Y estas son las raíces como más recurrentes. Y yo agregaría unas tres más acá. La raíz de 13, la raíz de 13 aparece a cada rato. La raíz de 13, chiquillos, es, o sea, ¿qué número, perdón, me da 13? Es el 169. Eso también se pregunta mucho, ¿ya? Para que lo tengan presente, ¿ya? También se pregunta mucho por la raíz de 169. Estas son raíces recurrentes, chiquillos, raíces que aparecen a cada rato en la prueba. Ya, para cerrar esta parte, chicos, de raíces, les vamos a escribir acá tres propiedades para que ustedes las tengan presentes. La primera de ellas es para multiplicar raíces.
Si yo quiero multiplicar raíces, vamos a tener el caso en que las raíces tengan igual índice. Es decir, si yo quiero multiplicar, no sé, esta raíz por esta raíz, yo lo que puedo hacer acá, chiquillos, es mantener el índice y multiplicar lo que está adentro. Eso es lo que podemos hacer acá. Entonces, por ejemplo, miren, supongamos que yo quiero calcular, no sé, la raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 4. Estas raíces por separado no se pueden calcular, pero si ustedes se fijan, yo puedo ocupar esta propiedad. Es decir, yo puedo juntar esas dos raíces en una, donde esto será la raíz cúbica de 2 por 4. ¿Y cuánto me da esa raíz, chiquillos? Eso me da raíz cúbica de 8. Y eso es 2. Entonces se dan cuenta que por separado no las podía calcular, pero ahora juntos sí lo puedo hacer. Entonces, si ustedes tienen unas raíces que se están multiplicando, las pueden juntar en una sola, manteniendo el índice y multiplicando lo que esté adentro. Solo si tienen igual índice. Si no tienen el mismo índice, Javiera, no lo pueden resolver. María Soto, ¿por qué 2? Porque acuérdate que esto de acá es buscar un número que llevado a 3 me dé 8. Y el único número que llevado a 3 me da 8 es el 2. Por eso es 2 el resultado final, María. Así como tenemos una propiedad para la multiplicación, tenemos una propiedad también para nuestra división. Es exactamente lo mismo. Es decir, que si yo estoy dividiendo raíces de igual índice, yo debo mantener el índice y dividir lo que está dentro. Por ejemplo, supongamos que yo tengo acá la raíz cuadrada de 50 dividido por la raíz cuadrada de 2. Perdón. Voy a juntar esto con la propiedad. Ambas son raíces cuadradas, entonces puedo mantener la raíz y dividir lo que está dentro. 50 dividido 2 es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Porque nosotros tenemos que buscar un número que al cuadrado nos dé 25. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, chiquillos. Uno para la propiedad de multiplicación y uno para la propiedad de división. Ahora, chiquillos, todo esto se vuelve a ver en los planes anuales. Pero esto es para que ustedes cuando se enfrenten a esas clases no lleguen así como, ay, ¿qué es todo esto? Sino que ya van a tener una noción de esta materia. No, Ignacia, perdón. Si no tiene, es un numerito ahí, se asume, es un 2. Pero acuerde que el índice de un 2 para arriba, pues no puede ser un 0, porque la condición es que sea de 2 para arriba. Claro, y como dice la profe, chiquillos, hay que fijarse si es que lo que está dentro es lo mismo. ¿Ya? Porque las propiedades son esas. Ahora bien, no hay propiedades para suma y resta. No hay propiedades para suma y resta, pero eso ya es problema es para otro momento. Tíos, y la última propiedad como importante es la de raíz de raíz. ¿Se acuerdan que en clases anteriores en potencia hablamos de la propiedad de potencia de potencia? Y aquí pasa algo similar, solamente que tenemos raíz de raíz. Lo que dice la propiedad de raíz es que si yo tengo una raíz adentro de otra, y adentro de otra, y adentro de otra, yo puedo juntar todo eso en una única raíz multiplicando los índices. Multiplicando los índices. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí una raíz cúbica
de una raíz cuadrada de otra raíz cuadrada de 2. Entonces ya aquí puse 3 raíces. Pero yo puedo juntar esas 3 raíces en una sola, multiplicando los índices que están involucrados. Fíjense que los índices son un 3, un 2 y un 2. Si no aparece el índice, es un 2, chiquillos. Entonces multiplico acá 3 por 2 y mantengo la cantidad subradical. Entonces, ¿cuánto me da 3 por 2 por 2? 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12, si no he multiplicado mal. Entonces, todo eso nos queda como el índice 12 de 2. La raíz 12ava, ahí, chiquillos. Entonces, yo puedo juntar las raíces de raíces de raíces en una única raíz, multiplicando los índices. Y sí, Lorena, vamos a formalizarlo acá arribita. Chiquillos, si no aparece índice, si no aparece, eso es un 2. ¿Ya? Si no aparece el índice es un 2. ¿Ya? No hay un índice más bajo que 2. Es de 2 hacia arriba. Así que no puedes decir que el índice es un 1, que es un 0, que es negativo. No, es de 2 en adelante. ¿Ya? Ahora bien, chicos, hay más propiedades de raíces. Hay más propiedades, pero de momento son estas las que nos interesan. ¿Ya? Nuevamente hay una clase de raíces en el plan anual. ¿Ya? Donde se van a ver nuevamente estas definiciones, todo eso, pero aquí ustedes ya tienen una noción de qué es lo que va a aparecer. Así que cuando les pregunten, chicos, ¿conocen la propiedad de raíz de raíz? Tienen que decir sí, porque aquí está. La raíz de raíz, chiquillos, junta todos los índices en uno solo, multiplicando dichos índices. ¿Ya, chiquillos? ¿Ya, chiquillas? Entonces, esto era lo que habíamos dejado como pendiente. ¿Ya? Vamos a empezar con logaritmos de inmediato. Entonces voy a dejar de compartir esta presentación. Así que si le quieren sacar una fotito, les recomiendo que lo hagan ahora ya. Por si acaso, si ustedes están desde el compu, hay una combinación de teclas, al menos en mi computador. Funciona así, no sé si serán todo en realidad. Que si ustedes apretan la tecla de Windows, más la tecla esa IMP PNT, que es una tecla que está al lado de escape, les hace una captura de pantalla inmediato de lo que tienen en la pantalla, en el compu, y la guarda automáticamente. Ya la guarda automáticamente en imágenes. Claro, en algunos también funciona con esa combinación, la que dice Rafaela. Ah, pero esa es la herramienta de recorte. Claro, pero la que le digo yo, le saca la foto a ti y, ¡pah! Y la guarda de inmediato. Ya, chicos, voy a dejar de compartir esto porque necesito abrir la presentación de logaritmos. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir. En el caso de una multiplicación con distintas bases de raíz. Ya, ¿cómo? No entendí. Creo que no entendí la pregunta. ¿Usted se refiere? Ah, ya, ya, ya. Ya creo que entendí su pregunta. Si tienes algo como esto, Vicenzo, mira, no sé, tienes la raíz cuadrada de 3 por la raíz cúbica de 3, algo así. Ya, chiquillos, miren, aquí su compañero hizo una pregunta re importante. Mira, aquí le voy a poner 5 mejor para no confundir los números. Acá no es que yo pueda inventar una propiedad así como, ay, mantengo la base, sumo los exponentes, algo como lo hacíamos en potencias. No, aquí es distinta la cosa. Chiquillos, lo que ustedes tienen que hacer acá para trabajar este tipo de situaciones es transformar cada raíz a potencia. Y aquí donde viene como otra propiedad que se debe mencionar, y voy a aprovechar ahora a base de la pregunta de Vicenzo. Miren, chiquillos, si yo tengo una raíz, como por ejemplo, no sé, esta de acá, hay una forma de transformar esa raíz a una potencia. La forma de transformarlo es la siguiente, chiquillos. Miren, atentos a esto. Yo mantengo la cantidad subradical,
como la base de nuestra potencia, y esa potencia va a estar elevada a una fracción. Que esta es otra forma de escribir las raíces, chiquillos. Donde el exponente de la cantidad subradical, es decir, el numerito que está llevando aquí a la a, que en este caso es un 1, es el numerador de nuestra potencia. Y el índice, el n en este caso, es el denominador del exponente bien digo, el denominador del exponente de la potencia. Entonces, por ejemplo, miren, la raíz cuadrada de 5, yo lo puedo escribir como 5 elevado a, este 5 tiene un 1 acá arribita, a 1 dividido por 2, que es nuestro índice. Entonces, la raíz cuadrada de 5 es lo mismo que decir 5 elevado a un medio. Y la raíz cúbica de 5 va a ser 5 elevado a un tercio. A un tercio. Entonces, chicos, esta propiedad anótenla también, porque también se va a ocupar mucho más adelante. Cualquier, como dice la profe, cualquier raíz se puede escribir como una potencia, donde el exponente va a ser una fracción. Y ahora, Vincenzo, fíjate que algo que no tenía propiedades se transformó en algo que sí tiene. Fíjate que son potencias. Y ahora sí, yo puedo multiplicar las potencias como si tuvieran igual base. Mantengo el 5 y sumo los exponentes. De ahí ya puedo seguir trabajando. Pero en realidad aquí lo que ustedes pueden hacer es transformar las raíces a su forma de potencia. ¿Ya? Entonces, chiquillos, chiquillas. Eso es lo que hemos dejado, nos toma un poco más de tiempo, pero nuevamente acá lo que priorizará es que la materia se entienda por sobre la cantidad de materia. ¿Ya, chiquillos? ¿Hay dudas, hay preguntas? Sino para seguir avanzando, porque vamos a ver logaritmos. ¿Qué parte no entendió Yami? ¿Qué parte? A ver, Cristian. A mí me está... Ya, pero es que ahora recién hice muchas cosas. Ya, mira, mira. ¿Cachaste eso que encerré en el recuadro? Ya, es que eso de ahí es una propiedad, chiquillos. Miren, lo voy a hacer de nuevo. Lo que ocurre es lo siguiente. Una cosa, una cosa es... me voy a responder primero a Yami y después a Cristian. Chiquillos, una cosa es resolver una raíz. Una cosa es resolverla. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, esto, yo puedo buscar resolver eso de ahí. Que me dé, no sé, un B. ¿Ya? Y esto me permite escribirlo como eso elevado a n igual a... Que esto es como la definición de una raíz. ¿Ya? Buscamos la base de una potencia. Yami, esta es la definición. Lo que busca una raíz. Pero otra cosa distinta es una transformación que nosotros podemos hacer. Esa otra cosa distinta es que nosotros cualquier raíz, cualquiera, la podemos escribir como una potencia. No la estamos resolviendo, la estamos reescribiendo de otra manera. Entonces, en este caso, ¿cómo reescribimos una raíz o una potencia? Es haciendo lo siguiente, mira. La cantidad subradical va a ser la base, y como nos dijo ahí la profe de antes, el exponente va a ser una fracción, donde el numerito de arriba va a ser el número que esté llevando a la A. Si te fijáis acá, la A no tiene nada, entonces asumimos que es un 1. Y el índice es el numerito que va abajo en esta fracción. Entonces quedaría escrito así. ¿Cachai, Yami? Ahora sí. Entonces, no sé, pues si yo tengo la raíz cuadrada de 2, es lo mismo que decir 2 elevado a un medio. Si tengo la raíz cúbica de 5, es lo mismo que decir 5 elevado a un tercio. Si tengo la raíz sexta de 8, es lo mismo que decir 8 elevado a un sexto.
y así sucesivamente. ¿Ya? Y Cristian, ahí la profe, bueno, la profe ya escribió igual la explicación, creo que lo escribió re bien. Lo que pasa acá, Cristian, es que había una propiedad de potencias. La propiedad de potencia decía que si yo tengo una multiplicación de potencias de igual base, la propiedad es que se mantiene la base y se suman los exponentes. Eso es lo que dice la propiedad de potencias. Entonces, en el ejemplo que yo había escrito, las raíces se transformaron a potencias y se trabajaron con esta propiedad porque habían quedado con igual base. Ya, Cristian, eso fue lo que había pasado adelante. No es que sea una propiedad de raíces, sino que es la propiedad de la potencia. Buena, buena, buena. Ya, chiquillos. Entonces, avancemos a logaritmos. Y por mientras, así como una especie de sondeo acá, ¿les gustan los logaritmos o no? Como que a nadie le gustan los logaritmos. ¿Y a usted, profe? ¿Le gustan o no? Yo tengo sentimientos encontrados con los logaritmos. Son entrete, pero a la mayoría no le gusta. Yo tengo como el trauma acá, porque tuve una asignatura en la U que bueno, tenía un nombre bien bonito de asignatura, pero en realidad era una asignatura de puro logaritmo. Entonces mejor me lo traumaba a mí eso en realidad. Pero me gustan sí. Ya, chicos, entonces voy a compartir ahora porque vamos a ver los logaritmos. Chicos, nuevamente aquí avancemos a nuestro ritmo nomás. Ya podemos revisar las cosas de la próxima semana también en el caso de que nos quede algo. Pero me interesa que esto quede lo más clarito posible. Entonces, estoy compartiendo, no Cami, porque fue feriado. Estoy compartiendo nuestro PPT. Espero que se vea. Grande David. Entonces, chiquillos, esta es la clase de logaritmo. Ustedes saben ya cuáles son las instrucciones. Tienen que tener su guía, sus implementos para tomar apuntes. Luego te recordarles que mi nombre es Juan Araya. Esta también es la profesora Tamara Peña y ustedes ya la conocen. Ustedes saben que pueden preguntarle todo lo que gusten, ya sea por el chat o por interno. Tener calculadora en caso de ser necesario. Aquí ni tan necesario en realidad, chicos. Utilicen el chat, no pueden activar su micrófono y tienen que estar con nombre y apellido, pero ahí están todos ya con su nombre y apellido bien puesto. Así que bien, chicos, felicitaciones por eso. Entonces, en nuestra ruta de aprendizaje estamos acá. Aquí, chiquillos, hay que hacer un pequeño cambio porque números complejos no entra. Así que en realidad aquí, chiquillos, se va a ver porcentaje, que es bien cortito, pero hay que verlo igual. Y aquí, si ustedes se fijan, en las últimas clases tenemos una de ejercitación y retroalimentación. Así que vamos a ver ejercicios, vamos a resolver dudas, vamos a hacer unos resúmenes. Y en el caso de que quede algo de materia, hay instancias para revisarlo. Ya, chiquillos, pero se va a ver todo igual. Entonces, los contenidos para hoy, chicos, son la definición y propiedades básicas del logaritmo y la relación que existe entre potencias, raíces y logaritmos. Porque ocurre que, así como las potencias y las raíces están relacionadas entre sí, los logaritmos también están involucrados acá de alguna manera. Entonces, nuestros objetivos para hoy son el de reconocer la definición y las propiedades de un logaritmo y vamos a aplicar también las propiedades básicas del logaritmo para realizar aproximaciones. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos con la materia. Chiquillos, una breve actividad. ¿Se acuerdan que cuando vimos potencias, hablamos de una colonia de bacterias que se iba como triplicando? Lo vimos de esa forma porque las potencias son una forma de explicar cómo se comportan estas, cómo van reproduciéndose estas bacterias. Pero también hay otras cositas que podemos ir haciendo acá con las bacterias, porque el comportamiento que tienen es bien interesante. Miren, supongamos que tenemos una población de bacterias que por cada hora que pasa se va duplicando. Entonces yo tengo una bacteria, pasa una hora, se multiplica por dos. Pasa otra hora, se vuelven a multiplicar por dos. Otra hora más, se vuelven a multiplicar por dos. Entonces yo puedo modelar acá
esta situación. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí que cuando pasa una hora, se multiplica por 2. Pasa otra hora más, por 2. Otra hora más, por 2. Y si yo tengo cierta cantidad de horas, una cantidad, no sé, t de horas, ese t, esa cantidad de veces, bueno, t de tiempo le vamos a poner, va a ser nuestro exponente. Entonces, todo acá nosotros lo podemos modelar o representar como un 2 elevado a t. Eso es una t, no es un más, perdón. Ahí sí, como 2 elevado a t. Si hubieran pasado 3 horas, sería 2 elevado a 3. Si hubieran sido 10 horas, 2 elevado a 10. Si son t horas, es 2 elevado a t. Entonces, eso es lo que sale acá, chicos. La población de bichitos, de bacterias que tenemos, va a estar representado por 2 elevado a t. ¿Ya? Ahora, aquí dice que hay inicialmente 1000 bacterias. Entonces, en realidad, aquí habría que recordar que esto hay que multiplicarlo por 1000. ¿Ya? Pero en el fondo lo que nos importa es la que se está haciendo, ¿ya? La modificación que se está haciendo. Entonces se va duplicando por cada hora. Chiquillos, ¿se entiende esta expresión? ¿Se entiende eso? ¿Qué onda, Yami? Ya, entonces acá, fíjense que tenemos una letra que no conocemos como una incógnita, la cual está en nuestro exponente. Entonces parece que vamos a tener que empezar a jugar nuevamente con potencias y cosas raras. Entonces vamos trabajando, chicos, de a poquito. Miren, vamos a responder una serie de preguntas acá. Primero que todo, ¿en cuántas horas o cuánto tiempo tiene que pasar para que tengamos 32.000 bacterias? Es decir, lo que tenemos que hacer acá, chiquillos, es igualar esta expresión a 32. Lo tenemos que igualar a 32. Entonces, en el fondo, tenemos que resolver esto. 32 igual a 2 elevado a t. Así que en el fondo aquí, chiquillos, yo tengo que buscar cuánto vale t para que esto sea igual a 32. Es decir, en qué tiempo hay 32.000 bacterias. Entonces aquí, chiquillos, me pueden ayudar ustedes. ¿Cuánto vale t acá? ¿Cuánto tendría que valer t para que eso me dé 32? Ya, no sé qué trato de escribir Tomás, pero no es eso. Es 5, ¿cierto? Es 5. ¿Por qué es 5? Es 5 porque 2 elevado a 5 es igual a 32. Entonces, fíjense, cuando hay 5 horas, tengo 32.000 bacterias. Eso es lo que tenemos que calcular acá. Entonces, aquí t es 5 porque 2 elevado a 5 es 32. Y hay 256. Aquí ayúdenme ustedes, chiquillos. ¿En qué tiempo la cantidad de bacterias es 256.000? ¿En qué tiempo 256.000? Es decir, 2 elevado a ¿cuánto nos da 256? A 8, ¿cierto? Al cabo de 8 horas. Debido a que 2 elevado a 8 es igual a 256. Perfecto. Perfecto, chiquillos. Y acá, ¿cuál es el tiempo para que esto sea igual a esto de acá? Chicos, por si acaso, ¿por qué no le pongo el 1000? Para que se hagan una idea, miren. Es porque esto en realidad, acuérdense que estaba multiplicado por 1000. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 32.000, ese era un 3, yo en realidad yo tendría que haberlo igualado así. Pero podríamos simplificar los ceros. Por eso en realidad es igual a 32, a 256 y a 1024 respectivamente, porque se están simplificando ceros. ¿Ya? Entonces aquí, como bien me dice ahí la Amanda, y ver, eso es 10, debido a que 2 elevado a 10 es igual a 1024. Entonces, bien ahí, chiquillos, bien. Fíjense qué es lo que estamos buscando en estos tres ejercicios. ¿Qué estamos buscando resolver acá? Además, obviamente, de buscar el tiempo. En este caso, sí, Ignacia. En este caso, no más. Pero aquí nos dicen
que tenemos un 2 elevado a 3. Pero, por ejemplo, Ignacia, si en vez de haber dicho duplicar, hubiera dicho triplicar, ahí la base habría sido 3. Porque todo va a depender del contexto con el que estemos trabajando. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si se dan cuenta acá lo que estamos buscando es este T en este caso. Pero ¿qué elemento en realidad es el que estamos buscando resolver? ¿Qué elemento estamos buscando determinar? Ya no es la base como buscaba las raíces. Ya no es el resultado como buscaba las potencias. Lo que buscamos ahora despejar es el exponente, como dice Victoria y el Seba. Chiquillos, ahora estamos buscando encontrar un exponente. Entonces, así como hay un objeto matemático que nos podría buscar las bases, hay otro objeto matemático que nos pide encontrar los exponentes. A modo de spoiler, ese elemento matemático está escrito acá arriba, pues chiquillos, es el logaritmo. El logaritmo, eso es lo que busca, chiquillos. Busca calcular un exponente. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, otra situación, miren. Entonces, supongamos que ahora inicialmente ya no hay 1000, sino que hay 16.000 bacterias. Entonces, ahora me dicen que la situación se modela con esto de acá. Aquí me lo están dando, ¿ya? Me están dando la situación, pero a veces uno tiene que modelarlo. Entonces, miren, aquí es exactamente lo mismo. Entonces, ¿en cuánto tiempo más van a haber 512.000 bacterias? Entonces, hacemos lo mismo. Igualamos eso a 512, como ustedes pueden ver acá. Pasamos el 16 dividiendo para el otro lado y tenemos esa expresión de ahí. Que la destaqué horriblemente, perdón. Esa expresión de ahí. Y nuevamente buscamos para qué valor de t se cumple que eso es 32. Y en este caso es 5, debido a que 2 elevado a 5 es 32. Entonces, chiquillos, todo este rato, lo que hemos buscado calcular es un exponente. Entonces, vamos a tener que definir qué objeto matemático es el que nos indica que tenemos que buscar cierto exponente. Ese objeto matemático, chiquillos, es el título de esta clase, así que vamos a definir entonces lo que se conoce como un logaritmo. Entonces, chiquillos, vamos a nuestra definición de medio. Sí que aquí se ve mucho, así que vamos a explicarlo de una mejor manera. Entonces, ya, yo veo todo esto y digo, no, esto es demasiado texto, mucho texto. Entonces, si me permiten acá, voy a hacer algo cortito. Espérame, dejé de compartir yo a propósito. Yo lo dejé de compartir, así que tranquilos. Ya, ahí sí. Ahí sí. Ya, volví a mostrar lo mismo, esa diapositiva fea. Pero quería ocupar esta como en blanco. Ahora sí, chicos. Miren, se ve algo en blanco y eso es a propósito. Miren, cuando nosotros trabajábamos con potencias, teníamos algo como esto de aquí, miren. Ya, voy a hacer el mismo ejemplo de antes. 2 elevado a 3. Nosotros ya dijimos de antes que eso era 8. Eso era 8. Porque 2 por 2 por 2 es un 8. Lo que tenemos acá, chiquillos, es una potencia. Pero en el caso de que nosotros no nos pidan el resultado y nos pidan la base, es decir, ¿qué número elevado a 3 nos da 8? Ese numerito es un 2. Si nos piden la base, nosotros vamos a estar en presencia de una raíz. Entonces, fíjense, la potencia nos busca el resultado, la raíz nos pide buscar una base. Entonces, existe el caso en que nosotros nos pregunten por un exponente. Es decir, ¿a cuánto yo elevo el 2 para que me dé 8 como resultado? Ese a cuánto es un 3.
acá. ¿Por qué ponen ese, chiquillos? ¿Qué pasó? Ese a cuánto elevo el 2 para que me dé 8 es un 3. Y esto de acá, chiquillos, es lo que nosotros vamos a conocer como logaritmo. Ya no hagan eso porque me distraigo. Chiquillos, un logaritmo lo que hace es buscar un exponente. Es buscar un exponente, chiquillos. Entonces, así como la raíz tenía su propia estructura, el logaritmo también lo va a tener. Entonces acá nos vamos a quedar con esta parte y vamos a ver cómo se traduce esto de acá. Chiquillos, la palabra log que uno ve cuando trabaja con logaritmos, en el fondo lo que nos hace o lo que nos indica es qué cosa tenemos que hacer. El log uno lo puede interpretar como debes buscar un exponente. Ahora, ¿dónde van los numeritos que están involucrados? Miren, el numerito que yo voy a destacar en amarillo, este 2, que es la base de una potencia, va a ser la base de nuestro logaritmo. Entonces, ese 2 que está ahí destacado en amarillo es un numerito que se pone acá abajo. El numerito que estoy destacando en verde, el resultado, el 8, es un número que se escribe adentro del logaritmo. Se escribe adentro del logaritmo. Entonces, una cosa es que nosotros tengamos una base y otra cosa es que nosotros tengamos el numerito que está adentro del logaritmo. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo esto, chiquillos y chiquillas? Esto lo estoy diciendo porque me interesa a mí que ustedes entiendan qué es lo que pide hacer un logaritmo. Y lo que les va a pedir un logaritmo es que ustedes busquen un exponente, es decir, buscar a cuánto llevar el 2 que está ahí destacado en amarillo para que nos dé ese 8 que está pintado en verde. Porque un logaritmo lo que hace es buscar un exponente. Eso es lo que hace un logaritmo, chiquillos. Entonces, veamos si podemos calcular otro nosotros. Miren, ya sabemos que ese es 3. Eh, este de acá. ¿Cuánto da ese logaritmo, chiquillos? Ese logaritmo es un 2. Es un 2. ¿Por qué es un 2? Es un 2 porque 5 elevado a 2 nos da como resultado el 25. Bien, súper. ¿Y cuánto nos da este logaritmo? ¿Cuánto da ese? Ah, 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 ah. Cuidado, cuidado. Nosotros buscamos a cuánto elevar 9 para que nos dé 81. Y eso es 2. También es 2. No buscamos por cuánto multiplicar los chiquillos, sino que buscamos a cuánto hay que elevarlo. Entonces, en el fondo, eso es lo que nos pide un... Ah, sí, quizá el paréntesis no quedó muy bonito, perdón, se pueden haber confundido, era un 81. Eso es lo que hace un logaritmo en el fondo, chicos, es buscar un exponente. Eso es lo que tienen que hacer. Busco a cuánto elevar la base para que me dé como resultado lo que está adentro del logaritmo. Ahora, obviamente hay propiedades, estos elementos tienen sus nombres, que es lo que vamos a definir ahora. Chiquillos, esto de acá es como una breve introducción y de hecho aquí ustedes pueden ver la relación que hay entre potencias, raíces y logaritmos. Si se fijan, es la misma expresión que escribí la misma expresión, perdón, 3 veces. Esta cuestión de acá, 2 elevado a 3 igual a 8. Solamente que eh, las potencias buscan el resultado, las raíces buscan la base y los logaritmos buscan el exponente de una misma cosa. Ahí la profe chiquillos le mandó un torpedo que está re bueno para que lo anoten, para que lo tengan. Ya chiquillos, entonces, ahora ya que sabemos lo que busca un logaritmo, sabemos cómo se trabaja, ahora nos podemos ir a la diapositiva que tenía mucho texto. Atención. Entonces, dados, perdón, dados dos números, A y B, con A distinto de 1, y aquí hay hartas cosas que tenemos que definir, se dice que el logaritmo en base A de B
es cierto numerito c, tal que a elevado a c es igual a b. Ya, ¿qué cuestión? Chicos, miren, cuando nosotros calculamos, no sé, este logaritmo, voy a poner aquí, me gustó el segundo, ese de ahí. Lo que dice esta definición es la comprobación de esto de acá. ¿Por qué ese logaritmo vale 2? Ese logaritmo vale 2 porque 5 elevado a 2 es igual a 25. Entonces acá, este logaritmo vale c porque a elevado a c es igual a b. Eso es lo único que dice esta definición, chiquillos. Es como la comprobación de por qué el logaritmo toma cierto valor. Ahora, es importante que el numerito de abajo del logaritmo, el a en este caso, y el numerito que está adentro, el b, sean números positivos. Porque para que un logaritmo exista, el numerito de abajo y el de adentro tienen que ser sí o sí positivos. Pero ya dejemos de hablar del numerito de abajo y el numerito de arriba, pongámosle nombre, pongámosle su nombre real. El numerito de abajo se llamará base del logaritmo. Entonces este de acá es un logaritmo en base A. Este de acá es un logaritmo en base 5. El que voy a escribir acá es un logaritmo en base 3. Un logaritmo en base 10. Y así sucesivamente. Entonces el numerito de abajo es la base. La base, chiquillos, tiene como condición especial de que no puede ser 1. Cualquier positivo menos el 1. El numerito que está adentro del logaritmo se va a llamar argumento. Y el argumento también es un número positivo, pero sí puede ser un 1. Entonces, la expresión que está destacada en un recuadro de color azul se lee como el logaritmo de b en base a. El logaritmo de b en base a. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular, no sé, esto que voy a escribir ahora, esto se lee como el logaritmo en base 2 de 16 o logaritmo de 16 en base 2. Es la misma cuestión por si acaso. Pero son dos formas así como de leerlo. Pero en ambos casos yo debo buscar a cuánto elevar 2 para que nos dé 16. Ese número es 4, que es lo que tenemos acá abajito, chicos, en el ejemplo. Ese número es 4 porque 2 elevado a 4 es igual a 16. Chiquillos, chiquillas, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo, chiquillos? Solamente es la definición, ya no hemos dado propiedad ni una cuestión rara, pero me interesa, chiquillos, que ustedes siempre, siempre, siempre tengan presente que el logaritmo busca encontrar un exponente. Eso es lo que busca. Teniendo eso en claro, ya se hace un poquito más simple esta materia. Ya, entonces si no hay dudas, voy a ir avanzando, ¿ya? Voy a ir avanzando entonces con nuestra presentación. Entonces vamos a completar una actividad acá donde ustedes tienen que, por favor, observar lo siguiente. Miren, acá hay otro ejemplo de logaritmo. Tenemos un logaritmo en base 3 de 9. Ese logaritmo es 2. Es 2 porque 3 elevado a 2 es 9. Entonces vamos a calcular nosotros algunos logaritmos. Chiquillos, el primero, ¿cuánto vale? El primero es 4, ¿cierto? Es 4. Porque 2 elevado a 4 es 16. Entonces, siempre es importante, chiquillos, recordar que nosotros buscamos el exponente, no buscamos por cuánto multiplicar el 2, sino que buscamos a cuánto debo elevarlo para que me dé 16. No por cuánto, sino que elevado a cuánto. ¿Ya? ¿Y el segundo cuánto da? ¿Cuánto dará el segundo, chiquillos? Víctor dice 3, la Connie también, el Carlos también. Ya, chicos, son 75 en sala ahora.
Y me responden poquitito. No, no, pero David, fíjate, la base es 2. Entonces la base yo no la puedo cambiar. Ah, que mira, hay una confusión aquí, mira, y qué bueno lo que lo preguntó el David, miren, lo que pasa es que 2 elevado a 4 es 16 y 4 elevado a 2 también, pues. Pero la correcta interpretación es esta, acá, no es la segunda. Ya, pero es una coincidencia nomás, que puede inducir a confundirse. Ya, chiquillos, sí, es 3 la segunda, porque 4 elevado a 3 es igual a 64. Y la tercera, ¿cuánto vale? ¿Cuánto nos da la tercera? Fíjese que la base es 1 partido por 32 y el argumento es 1 partido 32. Eso es uno. Aquí le pusieron números feos solamente para confundirlo, pero ustedes no cayeron. Chiquillos, es 1 partido en 32, o sea, es uno, perdón, porque un 32avo elevado a 1 es igual a un 32avo. Esa es una propiedad que vamos a definir el día de hoy. Ya, pero bien, bien, ustedes no cayeron, chiquillos. Ups, perdón. Entonces, primerísima propiedad. Chiquillos, hay logaritmos especiales que son el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base que es un logaritmo especial que ustedes no ven en el colegio, pero que sí se usa mucho en la universidad. Chiquillos, cuando el logaritmo tenga base 10, la base no se escribe. Entonces, cuando ustedes se encuentren con cualquier logaritmo, por ejemplo, no sé, este de acá, un logaritmo así, donde no aparezca la base, ustedes asumen de inmediato que esa base es un 10, porque la base 10 no se escribe. Y también el logaritmo con la base e, donde es este numerito, es un valor constante que ustedes ven acá. Ese logaritmo se escribe como el logaritmo natural, Ln, que es una tecla que aparece en las calculadoras, que yo cuando era chico la veía y no tenía idea qué cuestión era. Después cuando grande descubrí que era cierto logaritmo que tenía una base fija, que era una base e. Pero llegar ahí, como les dice la profe, no entra. ¿Ya? Pero es para que ustedes sepan que existe. Así que seguro ustedes quieren estudiar algo con números el próximo año, se va a encontrar con ese logaritmo, chiquillos. Mucho, porque hoy día aparece en todos lados. Entonces, sabemos ya cómo se calcula un logaritmo, sabemos también que si la base es 10, no se escribe. ¿Qué otras cosas podemos decir hoy día, chiquillos? Miren acá. Nuevamente, mucho texto, pero vamos de a poquito, vamos de a poquito. Sabemos acá que logaritmo en base 2 de 64 es 6. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 6 es 64, ¿cierto? Pero fíjense, chiquillos, acá, que yo puedo entonces reemplazar ese 64 por 2 elevado a 6 y tener la expresión que acabo de encerrar. Entonces, fíjense, chiquillos, que la expresión que acabo de encerrar tiene algo en común. Y ese algo en común lo voy a destacar en color rojo. Miren, por favor, chiquillos. Ese número y ese número es el mismo. Fíjense que la base es un 2 y en el argumento tengo otra base 2. Entonces, al parecer, hay una propiedad que se está dando acá. Entonces, vamos a ir completando, chiquillos, las otras cosas que tenemos. Miren, el 1. ¿Cuánto vale ese logaritmo, chiquillos? Logaritmo en base 3 de 243. Eso es 3, 9, 27, 81. Eso es 5, como dice ahí Tajani. Chicos, eso es 5. ¿Por qué es 5? Porque 3 elevado a 5 es 243. Compruébenlo. Compruébenlo ustedes. Entonces, miren. El 243 lo podemos reemplazar como un 3 elevado a 5. Nuevamente pasó que este numerito y este numerito son iguales.
¿Cacharon o no? Y sabemos que eso es igual a 5. Entonces parece que estamos encontrando una propiedad acá, chiquillos. A ver, veamos el segundo. Este ya lo calculamos delante. Ese logaritmo vale 3. Porque 4 elevado a 3 es 64. Entonces voy a cambiar el 64 por 4 elevado a 3. Y nuevamente se están repitiendo esos valores. Fíjense, chiquillos, que cuando se repiten esos valores, el valor del logaritmo es el valor que tenemos acá en el exponente. Entonces aquí tenemos una propiedad, chiquillos, que de verdad que simplifica mucho la vida, la cual nos dice lo siguiente. Este se llama el logaritmo de una potencia. Chiquillos, si la base del logaritmo es igual a la base de la potencia que esté en el argumento, el resultado de eso va a ser simplemente nuestro exponente. Por ejemplo, atentos a esto. Supongamos que yo digo, chiquillos, calculen el logaritmo en base 7 de 7 elevado a 2021. Entonces acá nos fijamos que hoy la base y acá un 7 y acá también tenemos un 7. Entonces la propiedad que dice, cuando esto se cumpla, el resultado es simplemente el exponente que tenemos acá. Y se acabó. No calculamos nada, no resolvemos nada, sino que simplemente dijimos, ah, ya, eso es 2021 y se acabó el problema. Eso, chiquillos, es lo que dice esa propiedad que está acá. ¿Alguna duda hasta el momento, chiquillos? ¿Chiquillas? Hasta acá nomás, solamente hasta acá. ¿Hay dudas? No, no, todo claro. Ya, porque vamos a continuar en el próximo bloque con esto. Ya vamos a continuar en el próximo bloque acá. Ya porque estamos ya a punto de terminar el bloque. Así que chiquillos, chiquillas, lo dejamos hasta acá de momento. Ustedes saben que tienen que eh, ingresar con un nuevo link al próximo bloque. Voy a dejar de compartir acá. Y me voy a mostrar aquí para que piensen que no me puse pijama por mientras. Chicos, tenemos que ingresar con un nuevo bloque, así que tienen que salir de este e ingresar al siguiente, por la página o por la aplicación. Por la página o por la aplicación. ¿Ya, chiquillos? Yo no tengo el link de ese. Porque son fijones ustedes, ¿no? Estoy en otra parte de la casa. Es que no hice la cama, por eso. Ya nos vemos más rato, chiquillos. Nos vemos más ratito, ¿ya? Nos vemos. Entonces acuérdense, salen y volvemos.